Buenos días, somos Marta Grau Roda y Jordi Masgrau y de la Universidad de Valencia y vamos a presentar algunos de los resultados de la tesis doctoral que estoy desarrollando, que está dirigida por el propio Jordi Mas con la codirección de Olga Chubén de la Universidad de Barcelona. La presente comunicación que marcamos en este simposio de cuerpo, género y sexualidad se titula Discursos sexológicos en España, tensiones entre hipersexualización y carencias formativas. Y a grandes rasgos trata de cómo los profesionales y las profesionales de la sexología entienden la sociedad donde desarrollan su trabajo y de qué manera justifican y articulan su trabajo en dicho marco societario, ¿no? Desde las ciencias sociales se ha puesto el énfasis continuamente en que la sexualidad no se puede entender únicamente como una cuestión puramente biológica, sino que es un ámbito profundamente marcado por lo social y por lo cultural. En ese sentido, normas, prohibiciones, deseos y prácticas que atraviesan nuestra vida sexual se inscriben en complejos entramados socioculturales que moldean tanto la experiencia subjetiva individual como los significados colectivos sobre la sexualidad. En este contexto, la sexología ocupa un lugar privilegiado, pues ha sido legitimada como disciplina científica encargada de producir y aplicar un conocimiento científico sobre la sexualidad humana. Ahora bien, la sexología, desde este lugar privilegiado, no se limita únicamente a describir de forma científica la sexualidad humana, sino que participa en las propias prácticas sino que participa en la propia configuración de los marcos normativos y morales que configuran lo que socialmente entendemos como sexualmente sano, deseable o problemático. Es decir, que las prácticas y los discursos sexológicos vehiculados por sus profesionales son una expresión de la sociedad y la cultura donde se desarrollan, si bien lo hacen desde una posición de poder derivada del privilegio epistémico que les otorga la autoridad científica, ¿no? Bueno, brevemente, el origen moderno de la sexología se sitúa en lo que Foucault lo entendemos desde lo que Foucault llamó la hipótesis represiva, ¿no? La sexología, como disciplina que nace en el siglo XIX, se supone que nace en un contexto de represión sexual, tabú, censura y oscurantismo y ignorancia en general, ¿no? Entonces, su razón de ser, digamos, residía, ellos y ellas, o sea, como la disciplina en sí, considera que su razón de ser reside en acabar con la represión sexual en la que vive la sociedad y liberarla de estos oscurantismos y de estos tabúes mediante el conocimiento científico. Es decir, poner luz a la oscuridad realmente, ¿no? Mediante el conocimiento científico. Ahora bien, Foucault duda o cuestiona de que la historia de la sexualidad occidental se pueda explicar únicamente en base a la represión. Y para él el siglo XIX, más que un siglo de represión, sería un siglo de explosión o proliferación discursiva. Una proliferación discursiva a la que la sexología habría contribuido de forma crucial, ¿no? En este sentido, aunque la razón manifiesta de ser de la sexología sea el acabar con la represión sexual, vemos cómo el contexto en el que nace con sus discursos y sus prácticas, realmente la sexualidad contribuyó a producir la sexualidad tal y como la entendemos hoy en día, ¿no? En este sentido, se inició un proceso de medicalización y patologización de la sexualidad humana que pasó a entenderse bajo el binomio de lo normal y lo patológico, ¿no? La sexología ha sido profundamente criticada desde mediados del siglo XX por las ciencias sociales y humanidades, así como también por los activismos feministas y por la liberación sexual de las personas LGTBIQ+, por la normativización y patologización de la sexualidad bajo un modelo androcéntrico y cis heteronormativo. El contexto actual donde la sexología trabaja, ¿no? Es un contexto que podríamos caracterizar de aperturismo sexual frente a una represión, ¿no? Desde el momento de la revolución sexual en los años 60, que implicó un cambio en las disposiciones de la población occidental de cara a la sexualidad y una mayor importancia social de la sexualidad y en la vida personal. Y por otra parte, un contexto de neoliberalismo, no tanto en el sentido de sistema político-económico, sino como racionalidad, donde la sexualidad deviene capital sexual y básicamente el placer y el rendimiento sexual se entienden como indicadores o referentes de éxito. Esto conduce a malestares diversos que proceden de comparar la vivencia personal con una expectativa crecientemente idealizada y una creciente importancia de la sexualidad en la vida. Esto como introducción. En fin, el objetivo general de esta investigación es analizar los discursos de los profesionales de la sexología en España, ya que comprender cómo se posicionan frente a las tensiones mencionadas resulta clave para analizar su papel en la producción de subjetividades sexuales en la sociedad contemporánea.
De forma específica tenemos tres objetivos. El primero, atender a cómo los profesionales de la sexología describen la sociedad actual en términos sexuales. El segundo, cómo justifican y articulan su trabajo terapéutico en relación con dicho contexto, con dicho marco societario. Y el tercero, que era para analizar qué conversación social se da sobre sexualidad, eh, porque los sexólogos lo que quieren es intervenir en dicha conversación social, pues se les pregunta, ¿no?, sobre cómo creen ellos y ellas que la edad y el género como factores sociales atraviesan o influyen en la vivencia sexual y en la narración sobre la sexualidad. Esto lo hemos estudiado mediante una metodología de 12 entrevistas semiestructuradas a 12 profesionales de la sexología que tienen experiencia profesional o laboral en el ámbito de la terapia, es decir, en el ámbito clínico privado, en este caso. Y la mayoría de las personas entrevistadas han sido mujeres y con una formación principal o troncal en psicología. Pasando a los resultados. En primer lugar, cómo las y los sexólogos entrevistados entienden la sociedad contemporánea. Ellos contraponen un presente de hipersexualidad frente a un pasado de represión. Es decir, para ellos en el presente la sexualidad tiene una importancia muy, muy grande, muy importante, en relación con un pasado de represión y de tabú, ¿no? Eh, Paradójicamente, este presente donde la sexualidad tiene mayor importancia no se ha traducido en un aumento o una mejora de la educación sexual, sino que para ellos y ellas lo que hay hoy en día es un exceso de información que no está regulado por una instancia experta como la sexología, sino disperso, desorganizado, ¿no? Flujos informativos dispersos y desorganizados alrededor de instancias inexpertas, como puede ser el sentido común, los medios de comunicación, Internet, la pornografía. Es decir, hay una explosión de información sobre la sexualidad, pero que por su exceso y por su desorganización, paradójicamente, deviene en desinformación, ¿no? En este contexto de hipersexualización y exceso de información que resulta de desinformación, la razón de ser de la sexología ya no es luchar contra una represión sexual, sino más bien canalizar o modular esta desinformación según sus lógicas expertas, ¿no? De tal forma que tomen la forma, estos flujos desinformativos, tomen la forma de una pedagogía sexológica, ¿no? Donde la sexología pueda llevar la voz cantante. En este sentido, se revela la función social de la sexología como productora y garante de un saber experto y riguroso que aporta claridad y fundamentación científica en un campo saturado de información falaz e infundada. Entonces, como vemos en las citas de las entrevistadas, se trata de hacer entender a la gente que tienen unas ideas de lo que tiene que ser que no son reales y la gente está tan nublada, ¿no?, tan confusa, tan desinformada, que la tarea de la sexología es alumbrar en la oscuridad, ¿no?, hacer un poco de luz ante niebla, como dice Erika. También cabe destacar que la sexología en esta labor terapéutica no solo transmite un conocimiento científico, sino también un conocimiento que podríamos llamar moral o normativo, ¿no? Unas pautas de comportamiento, una orientación normativa de cómo relacionarse sexualmente con uno mismo y con los demás de forma, según unas lógicas moralmente buenas, ¿no?, con la responsabilidad como base. Em, por último, ¿cómo influye el género, la edad y el género en la sexualidad, en cómo la gente vive y narra la sexualidad? Tenemos que, por una parte, considerar que la gente joven, o sea, la edad en el sentido de generación, la gente joven que se ha socializado ya en un momento hipersexual, sí que considera que la sexualidad es importante y habla de ella más, pero en cambio la gente mayor que se ha socializado en un momento del pasado de represión, que sería una época franquista o posfranquista, pues no lo habla tanto. Ahora bien, esto no es determinante. La gente joven no está exenta de mitos, malestares diversos, provenientes tanto de un momento de represión como de propios de la sociedad de hipersexualización, y la gente mayor también se ha resocializado y ha incorporado los cambios del presente a su vivencia y narración de la sexualidad. En cuanto al género, por una parte se detecta que en cuanto a lo que son los problemas o malestares sexuales, las mujeres los hablarían más que los hombres. Bueno, hablamos de género en un sentido binario, porque es tal y como los y las sexólogas lo han hablado, debido a que la identidad de género masculina está muy relacionada con la sexualidad. Entonces, los problemas sexuales son vividos más desde pues, el silencio, la verdad, porque afectan a la identidad de género. Pero luego se detecta una tendencia principalmente masculina, aunque se está generalizando también hacia las mujeres, de positivizar los relatos sexuales.
Esto significa magnificar o exagerar los aspectos considerados positivos y ocultar o silenciar los aspectos considerados negativos, ¿no? De tal forma que esto contribuye a marcar la vivencia sexual en clave de éxito, reproduciendo así imaginarios de competitividad, logro y rendimiento. Pasando a las conclusiones, bueno, para concluir, pues en primer lugar, la sociedad del presente se describe como una sociedad hipersexualizada frente a una sociedad del pasado que sería una sociedad de represión. Pero esto no se ha traducido en una mejora de la educación sexológica, sino que en general lo que predomina es un exceso de información dispersa y desorganizada que deviene, por tanto, desinformación. La labor sexológica en este marco societario ya no es tanto luchar contra la represión sexual porque se asocia al pasado, sino encauzar, canalizar de forma correcta esta desinformación según sus lógicas expertas. La edad y el género atraviesan la manera de vivir la sexualidad y de narrarla, aunque hemos visto que sus efectos tampoco son determinantes. Y sí que queremos destacar aquí esta tendencia a positivizar los relatos, ¿no? Esta selección estratégica del discurso responde, por una parte, a un deseo de proyectar una imagen acorde con los mandatos de género, por eso es más predominante esta tendencia en los hombres, porque su identidad de género masculina está más intrínsecamente relacionada con la sexualidad que en el caso de las mujeres, pero también responde esta selección estratégica del discurso a la idea de que la sexualidad debe vivirse en clave de rendimiento y satisfacción constante, ¿no? Entonces, estos sesgos narrativos, que por su reproducción tienden a convertirse en norma, se insertan en una lógica neoliberal de la sexualidad, donde el placer se convierte en obligación y el rendimiento sexual en un indicador de éxito social. La consecuencia es un aumento de la comparación social, ¿no? Se alimentan las comparaciones sociales. Al confrontar la experiencia propia individual con los relatos idealizados que escuchamos socialmente, pueden emerger en la persona sentimientos de insuficiencia, inadecuación o incluso fracaso sexual, profundizando la brecha entre lo vivido, que es lo real, y lo escuchado, ¿no? Lo relatado. La expectativa, que es lo fantasioso, digamos, y que está mediado por esta positivización en clave de éxito, bajo el mandato hipersexual, ¿no? Que curiosamente estos malestares derivados pueden alimentar la demanda de servicios profesionales de terapia, eh, que de otra forma no, pues no existiría, tal vez. Uy, perdón. Bueno, en fin. Este estudio ha querido contribuir al estudio sociológico sobre la sexualidad, actualizando y complejizando el debate sobre el papel social de la sexología, ¿no? Atendiendo a cómo se reproduce en los discursos y prácticas sexológicos la tensión entre su saber experto, la normatividad moral y las transformaciones socioculturales más recientes. Si en sus inicios la sexología se erigió como vanguardia de la verdad sexual en un contexto dominado por la represión y la censura, hoy se reivindica como una voz autorizada frente a la vorágine desinformadora y como instancia que busca corregir la brecha entre la expectativa idealizada y las experiencias posibles. Ahora bien, hace falta repensar su papel no solo como intervención clínica experta, sino sobre todo como agente normativo moral, que produce y vertebra discursos, prácticas y subjetividades sexuales en la sociedad contemporánea. Precisamente porque la sexología se reivindica como una voz autorizada, hay que atender a su voz, ya que las personas vivimos y comprendemos nuestra sexualidad a la luz y a la sombra de modelos y subjetividades sexuales que la sexología, instancias como la sexología, contribuyen a producir. Dicho esto, pues agradecemos el espacio proporcionado por el Congreso para divulgar nuestros resultados y muchas gracias por vuestra atención.